Orlando entrelazó su mano con la de su novia Ivonne, frente a una multitud que pedía a gritos que Luis Santiago fuera liberado. Orlando lloraba frente a las cámaras y el país se conmovía por ver a esos padres afligidos pidiendo la liberación de su bebé. Todos estábamos pendientes de los medios de comunicación para saber algo del paradero de este niño. Sus ojos azules conmovían. Ver a su mamá tan mal y a su papá tan desesperado era realmente abrumador. Ivonne Lozano conoció a Orlando Pelayo en el año 2005. Una amiga de Ivonne los presentó. Empezaron a salir y al inicio de la relación todo es cuento de hadas. Durante aproximadamente 10 meses, Orlando descrestaba a Ivonne con detalles, palabras, atenciones, todo lo que una mujer desea en un hombre. Pero luego de un año, los celos de Orlando fueron evidentes porque para ese entonces, cuando se conocieron, Ivonne era tan solo una joven de 19 años y Orlando un adulto de 48 años. Tenían una diferencia de edad bastante notoria y en el físico, pues si Orlando e Ivonne iban en la calle, parecía que Orlando fuera su papá. Orlando despertaba esos celos porque los piropos que le lanzaban a Ivonne eran directamente para Orlando, le decían suegrito, cuídeme su hija, suegrito, suegrito, y esto provocaba bastante discusiones entre ellos dos. A temprana edad, cuando Ivonne tenía tan solo 16 años, tuvo su primera hija, Vivian Carolina. Para ese momento, la relación con el padre de su hija no funcionó, así que ella, en su época de rebeldía, decidió dejar la casa de sus padres y se mudó a vivir en la casa de sus abuelos paternos en una finca en la vereda Tiquiza, exactamente en el lugar en donde estamos. Ella, pues digamos que tenía una juventud algo rebelde. Cuando quedó en embarazo decidió pues mudarse con el papá de la niña, no funcionaron las cosas, ella se fue para la finca donde sus abuelos y en ese momento dejó sus estudios y se puso a trabajar en los cultivos de flores. Aquí en la vereda hay harta producción de flores y pues era el trabajo más fácil para las personas que de pronto no tenían recursos académicos, no habían culminado sus estudios y pues este tipo de trabajo se lo dan muy fácil a las personas que viven en las veredas. Y pues cuando conoció a Orlando y Orlando la descrestó con atención, detalles, amor, ternura, pues digamos que ella sintió que en él podía encontrar un refugio que no había encontrado nunca en su vida y por eso se enamoró tanto. Pero la historia de amor cambió en marzo de 2007. Ivonne se enteró que estaba en embarazo. Esta noticia a Pelayo no le agradó en absolutamente nada. Pelayo a su larga edad, 48, ya tenía 2 hijas, de hecho sus 2 hijas eran mayores que Ivonne y él le decía a ella que tener un bebé no iba a ser bien visto si la relación entre ellos dos no era aceptada, ni siquiera la familia de Ivonne la aceptaba, pues que ahora tener un bebé iba a ser para críticas, sus hijas se iban a poner bravas, no iba a ser para nada aceptado ese nuevo ser que llegaba a sus vidas. Pero como toda madre, a Ivonne no le importó y ella pensó que no iba a ser la única mamá soltera en el mundo y que podía sola sacar a su hijo adelante. En ese momento la hija de Ivonne, Vivian, vivía con su padre porque pues Ivonne era tan pequeña que no podía mantenerla económicamente, así que toda la vida pues su bebé vivía con su papá. Ivonne para ese momento pues digamos que estaba sola respondiendo por ella hasta que quedó en embarazo. Ya cuando le contó a Orlando su estado, pues el rechazo fue tan fuerte que ella dijo no me importa, lo mejor es que nos separemos, que no tengamos absolutamente nada juntos, esto es lo mejor, yo lo voy a hacer de esta manera y se desapareció de Orlando durante todo su embarazo.
El sábado 24 de octubre del 2007 nació Luis Santiago y cuando abrió sus ojos iluminó aún más la vida de su mamá y toda su familia. Pero lastimosamente, a los 2 meses de nacer este pequeño, Orlando Pelayo volvió a aparecer en la vida de Ivonne. Arrepentido, exigiendo su derecho de padre, entre comillas, que él tenía todo el derecho y pues Ivonne, como una joven enamorada, lo aceptó y dejó que la figura paterna estuviera en la vida de Luis Santiago. Para ella eso era lo más importante, que su bebé sintiera el apoyo de un papá. Ella también, pues ilusionada, pensó en formar de pronto una familia con él. Tenía altas ilusiones con su nuevo comienzo. Ella al principio lo describió como un padre amoroso, presente, atento, cubría todas las necesidades emocionales de su bebé, no tenía queja, aunque ella era la única que respondía económicamente por Luis Santiago, pero eso para ella no tenía importancia, porque siempre dijo que lo más importante para un niño era la compañía de su padre y su madre, y que el tema económico es algo por añadidura en la crianza de un bebé. Para ella todo estaba muy bien y Orlando era al pendiente de todo lo que necesitara. Lo recogía, lo bañaba, lo vestía, le cambiaba el pañal, lo alimentaba, siempre estaba dispuesto para ayudarlo en lo que necesitaba. A ella se le cumplió su tiempo de licencia de maternidad, que aproximadamente son de 16 a 18 semanas. Eso lo determina el médico que está haciendo el seguimiento al bebé y a la mamá. Se le cumplió su tiempo de maternidad y tuvo que retornar a sus labores. A su bebé lo cuidaban sus papás, los abuelos maternos, y establecieron una rutina como una familia. Ivonne no vivía con Orlando, ella seguía viviendo en la finca. De hecho, ella vivía con una tía en la casa. Orlando era taxista de profesión, siempre trabajó en el medio. Así que los recogía a Ivonne y al bebé muy temprano, 4 de la mañana. Los llevaba hacia la casa de los abuelos maternos, dejaban a Luis Santiago y luego Orlando llevaba en el taxi a Ivonne a su lugar de trabajo. Todo esto era muy 4 de la mañana, temprano. Y luego, cuando Ivonne salía de trabajar, Orlando la recogía, se iban de nuevo a recoger al bebé, aproximadamente 7 de la noche siempre lo recogían. Y Orlando los llevaba para la finca donde vivían. Los dejaba y luego se iba. Ivonne veía a su pequeña hija todos los fines de semana cuando no tenía que trabajar, y en ese momento, al ver el compromiso de su pareja junto con su bebé, pues ella ya estaba empezando a planear a mudarse para una casa, empezar una familia, los 4, tener a sus 2 bebés juntos. Ese era el sueño de ella. Pero la rutina les duró tan solo 9 meses porque se empezaron a presentar problemas semanas antes de mudarse a su nueva casa. Ivonne ya no quería estar con Orlando por todos estos problemas. Supongo, no sé, Orlando claramente no se iba a vivir con ella, porque si ya le había puesto problemas al momento de enterarse que estaba embarazada, pues formar una familia ya con 2 hijos pequeños iba a ser algo fuerte para el entorno de Orlando. Y nuevamente Ivonne le dijo que lo mejor era que se separaran, que no siguieran, porque pues ella quería rehacer su vida de familia junto con sus 2 hijos, y que si Orlando no quería, pues bien pueda y se va. El 24 de septiembre del 2008, cuando Luis Santiago tenía tan solo 11 meses, la historia cambió. Por ahí dicen que el corazón de una madre no se equivoca, que tiene un sexto sentido para las cosas relacionadas con sus hijos, tienen superpoderes. Y esto era lo que le pasaba a la mamá de Ivonne, la abuelita del bebé. Ese día ella se levantó muy angustiada, no sabía por qué se sentía tan incómoda. Transcurrió toda la mañana, toda la tarde, y alrededor de las 7:30 de la noche seguía con esa sensación inexplicable para ella. 7:30 de la noche llegó Ivonne y Orlando a recoger a Luis Santiago. Ya para ese entonces estaba dormido, como una abuela enamorada, amorosa, como ella le decía a Luis Santiago, mi gotica.
pues le dijo a Ivonne que no se fuera porque el niño ya estaba en su cuna, calientico, dormido, pero Ivonne le dijo que Orlando la estaba esperando en el taxi, que no se podía quedar porque ya se iban para la finca. La abuelita, con todo su pesar de sacarlo de su camita caliente, lo tomó y se lo entregó a Ivonne. Y una vez que se fueron, ella se quedó con eso en su corazón. Como una buena abuela, no le quedaba más sino orar para que su hija y su nieto estuvieran bien, y tal vez se acostó a dormir. Ese día, ayer eran las 7:30 cuando llegaron, el niño estaba dormidito. Yo lo saqué, que lo llevé hasta con todo el cuidado, con todo el cariño. No sé, pero yo tenía un presentimiento que algo iba a pasar. Como era de costumbre, Orlando los llevó hacia la casa en Tiquiza, los dejó, pero esa noche sucedieron cosas diferentes. Orlando habitualmente se quedaba un poco de tiempo más con Ivonne y con el bebé en las noches y luego se marchaba a su casa. Pero ese día los dejó, le manifestó a Ivonne que tenía un servicio de taxi en el centro de Chía y que tenía que irse muy rápido. Ni siquiera ingresó, Ivonne lo notaba bastante afanado, pero pues igual son cosas de trabajo, no le tomó importancia y él se marchó. La rutina de Ivonne con su bebé era preparar el tetero, comer y luego ellos dos se iban a acostar a mirar televisión y se quedaban dormidos. Ivonne le preparaba 2 teteros, uno para las 8 de la noche y el otro para las 10:30. Cuando Luis Santiago se despertaba, ya tenían como esas cosas entre mamá e hijo establecidas. Cuando se acostaron a ver televisión, Ivonne escuchó sonidos extraños en su casa. El primer pensamiento que ella tuvo fue: mi tía llegó, pero la tía de Ivonne trabajaba en las noches en Chía, entonces para ese momento era extraño que ella llegara a esa hora a la casa. Cuando empezó a escuchar tal vez eso que uno empieza y se queda callado tratando de identificar realmente qué suena, en menos de un segundo, un hombre encapuchado con ropa negra apareció en la habitación. Aquí había una cama que era en el comienzo metálica, era una cama metálica. Yo estaba entre dormida, solo recuerdo haberlo visto cuando entró y empezó a golpear. Sin perder tiempo, este hombre se lanzó sobre ella y empezó a golpearla. Ivonne un tiempo atrás había tomado cursos de vigilancia, así que sabía algo de defensa personal, cosa que hizo que se le dificultara el trabajo de agredirla de ese hombre a Ivonne. Ella se defendió con todas sus fuerzas porque lo único en lo que pensaba era en estar bien para poder defender a su bebé que estaba al lado de ella en la cuna. Luchó y en algún momento entre el forcejeo le alcanzó a correr el pasamontañas. Ivonne le vio la cara y en ese momento lo rasguñó. El tipo lo único que dijo fue: esta me vio la cara, y en ese momento entró una mujer con pasamontañas también vestida de negro y entre los dos empezaron a golpearla. Ella de verdad lo único que pensaba era en su bebé, tenía que estar bien para protegerlo de lo que estuviera pasando. Estos dos agresores le decían: ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Lo único que ella recordaba era que su mamá le había prestado 5,000 pesos y en la casa no existía nada más de dinero, tampoco que ella sería un objetivo para algún tipo de secuestro o extorsión, nada de eso existía en la vida de Ivonne. En medio de todo ese desespero, lo único que le dijo la mujer encapuchada a ella era: o se deja hacer lo que toca hacerle o su chino la paga. Eso para ella significó algo muy clave para dejarse golpear, doblegarse y tal vez aparentar estar inconsciente, pero en medio de esa lucha la amordazaron, le taparon la boca, la amarraron a la cama, le amarraron las manos, los pies para que quedara totalmente inmóvil. Ella decía que aparte de que la estaban golpeando, también él la estaba tocando, y cuando ella decidió hacer silencio y aparentar que murió, el hombre tomó una almohada, le tapó la cara, esperando tal vez si terminaba con su vida de una vez. El tipo pensó que ya había logrado lo que iba a hacer, se fue y la casa quedó totalmente en silencio.
Yvonne esperó que pasaran aproximadamente 10 minutos, algo que se cerciorara que esa gente ya no estaba en su casa, se desamarró como pudo de la cama y se paró. Lo único que quería era encontrar a Luis Santiago. Ya no veía a Luis Santiago a su lado. Ella pensó que el bebé tal vez estaba saliendo de la habitación, en la sala. Entonces yo me quedé quieta para que ellos pensaran que a mí ya me ha pasado algo, que yo estaba muerta, yo qué sé. Me quedé quieta, totalmente quieta, y ahí ya no escuché más al bebé. Ella, con todas sus fuerzas, adolorida, salió de la habitación hacia la sala. Su coche estaba vacío y en ese momento entendió que se habían llevado su bebé. El desespero por estar totalmente inmóvil, no poder desamarrarse, aparte tenía cinta y un trapo en la boca, cosa que también le impedía de todas las maneras gritar. No podía hacer absolutamente nada. Lo único que tenía que hacer era buscar la salida y pedir ayuda. ¿Cómo? No se sabe, ni siquiera podía gritar, pero el desespero de una madre es tan fuerte que hace que cualquier cosa llame la atención. Efectivamente ella, como puede, sale del exterior de la casa, porque además, antes de que estos tipos se fueran de la casa, la dejaron con seguro, le pusieron un candado a la puerta principal, así que ella tuvo que buscar otra salida que había en la casa para poder pedir ayuda. Ella lo logra. Cuando sale de la casa, como es una finca, pues es un patio, es finca, y pues para salir de la finca hay otro tramo, como puede camina. Era muy tarde, era de noche, y ustedes pues ven casi en esta vereda, pues zona rural, no es que las casas sean pegadas o que yo salgo y ya me encuentro con el vecino, no. Ella sale a la carretera y cuestiones de la vida, un niño vecino la ve. El niño llega muy rápido a auxiliarla, el niño también se vuelve a pedir ayuda, los vecinos llegan, la desamarran y ella lo único que dice: ¿dónde está mi bebé? Se lo llevaron, no lo encuentro, y empezó a pedir, a implorar que por favor todos buscaran a Luis Santiago. Rápidamente llamaron a la policía, no se demoró más de 10 minutos en llegar porque esto era un caso de vida o muerte, no tenían que esperar 72 horas para poder denunciar una persona desaparecida. Ya sabían que la agresión era evidente porque ella quedó muy maltratada, golpes en el rostro, tenía sangre en la boca, la nariz, se veía. Era claro que el tiempo en este momento valía oro. Los policías inmediatamente dieron alerta a las demás unidades, empezaron la investigación. Cuando investigaron la zona, Yvonne les narró toda la historia, ellos salen a buscar de pronto alguna pista, algo que les pueda indicar hacia dónde tomaron, qué pasó, si había algún objeto de los atacantes. Encontraron afuera de la casa 2 tipos de huellas, cosa que aseguraba la teoría de Yvonne, eran 2 personas las que la habían atacado, y por el mismo camino donde estaba la huella encontraron una media, era la media de Luis Santiago. La tomaron y la pusieron en cadena de custodia para determinar si de pronto el objeto del bebé tenía ADN de algún agresor, tal vez un rastro de sangre, cabello, piel, algo que pudiera identificar la persona que lo estaba cargando. Pero también en ese momento llegó un niño y les dijo que en el momento del ataque había un carro sospechoso dando vueltas por el sector muy cerca a la finca y que se trataba de un taxi. Eso para ellos fue clave porque ahora tenían la media y otro dato del niño y tenían que identificar rápidamente de qué taxi estaba hablando el menor. A Yvonne la trasladaron también rápido a un hospital en Chía, muy cerca, por la gravedad de sus heridas. Ella no se quería ir para ningún lado, lo único que ella quería hacer era buscar a su bebé, sentía que nadie más iba a hacer el trabajo que ella iba a hacer, pero se la llevaron. Fue la primera noche infernal de muchas, pues sentir que no está su bebé debe ser algo desesperante, ni siquiera quiero imaginarlo y ojalá nadie tenga que pasar por eso, pero era tal el desespero
que se le arrodillaba a los doctores que por favor la dejaran salir para buscar a su bebé. No tenía otro remedio sino suplicar, pero tal vez estaba custodiada, no la dejaron salir. No sé uno qué puede hacer en ese momento, si quitarse todo, intentar escaparse, no lo sé. A Orlando Pelayo, el Gaula le avisó todo lo que había pasado y el hombre llegó al hospital muy preocupado por toda la situación, desesperado. No tenía palabras para describir lo que su corazón estaba sintiendo en ese momento. Ivonne pues sintió un respaldo muy grande del papá de su hijo, de su pareja. Él solamente le decía a Ivonne: Luis Santiago está bien, va a volver con nosotros, cálmate. No sé, todas las palabras de apoyo que tal vez él le hubiese podido dar en ese momento. La primera hipótesis se trataba de un secuestro extorsivo. Procedieron a interceptar todas las líneas telefónicas por si de pronto se recibía alguna llamada a los secuestradores, pero en este caso la llamada nunca llegó. Las autoridades también hicieron un retrato hablado del agresor con el testimonio de Ivonne. Ella se los narró tal cual lo vio al momento de quitarle el pasamontañas, y este retrato lo pegaron en las estaciones de policía cercanas a Chía y también en Bogotá para ver si alguien daba alguna pista. Ivonne no comía, no dormía, no hablaba, estaba muy preocupada. Es evidente el nivel de estrés, el nivel de preocupación. Ella sentía que por cada segundo que ella estuviera en el hospital o tal vez sentada en cualquier lugar esperando una llamada o mirando lo que quiera, que ese tiempo era oro para su bebé, pues lo único que pensaba era si el bebé estaba bien, si lo habían golpeado, si había comido, cuál era el destino de Luis Santiago. En ese momento, cuando ella tenía tantos pensamientos, ¿qué estaría pasando paralelamente con su pequeño? Son cosas que uno medio alcanza a imaginar, porque en esa situación creo que también el pensamiento se nubla y uno tiene recuerdos parciales. El nivel de estrés debe ser absolutamente grande. Y ella pues sabía que su bebé estaba en una línea muy delgada entre la vida y la muerte. Yo no comía, yo no dormía. Esos fueron días pero terribles, eso fue un infierno para mí, para mi familia. La noticia la conoció todo el país. Los principales medios de comunicación llegaron hasta donde estaba Ivonne para entrevistarla. En Chía empezaron a hacer marchas exigiendo la liberación de Luis Santiago. Se hicieron velatones, plantones, habían carteles por todo el pueblo, en la vereda. El voz a voz era muy fuerte. Todos estaban comprometidos para encontrar a este bebé. Yo recuerdo mucho en las noticias ver la cara de ese bebecito con esos ojos azules tan lindos, y pues personalmente yo decía, ¿cómo pueden hacerle daño a un ser inocente? No se conmueven en nada con verle los ojos, con ver su cara, con ver la inocencia de un pequeño que ni siquiera sabe caminar ni hablar. O sea, es que todos los bebés son muy lindos, y yo decía, hay gente de verdad muy mala que ni siquiera eso lo conmueve. ¿Qué le está pasando a la gente que tiene el bebé ahora? Eso era todo lo que yo pensaba, y no era la única. Todo Colombia se enteró rápido porque por los medios de comunicación la noticia explotó como pólvora, se regó, todo el mundo ya estaba comprometido, y Bogotá también tenía una unidad de búsqueda intensa para hallar su paradero. No es por favor que no le hagan daño y lo más pronto posible pues que lo devuelvan. Y estamos sufriendo pues todos, ¿no? No solamente el papá, la mamá, toda la familia, todos estamos sufriendo por él. Al tercer día de la desaparición pasaron varias cosas. Primero, el gobierno ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para alguien que diera información. La línea telefónica explotó en llamadas, ninguna sin importancia, hasta que una tenía alguna señal de lo que les podía ayudar a los investigadores a encontrar el bebé. Se trataba de una llamada anónima. Este hombre dijo que lo habían contactado meses atrás, un hombre lo contactó meses atrás para hacer el rapto de un niño
cosa que él le dijo que no se iba a prestar para ese trabajo. Que en ese momento él estaba viendo las noticias y se le hacía raro también que la persona, ese dato clave que tenían del taxista, que coincidía con la persona que lo había contactado porque también era un taxista. Sabían que él tenía el dato exacto de el que gestó todo el plan. Las autoridades rápidamente investigaron la ubicación de la persona, llegaron hasta el lugar porque necesitaban saber quién se había llevado a Luis Santiago. Era algo que ya no podían darle otro día más a esta información. En el momento en que Ivonne y Orlando se enteran de esta pista clave, que todavía no habían revelado la identidad de el criminal, Orlando paralelamente cambió el comportamiento con Ivonne, ya no contestaba llamadas, él estaba muy preocupado, contestaba siempre el celular, hacía llamadas, pero a partir de ese momento no volvió a contestar ninguna llamada, menos de un número desconocido, apagó totalmente su celular y empezó a ser como más serio, se empezó a poner muy tensa la situación entre Ivonne y Orlando. Cuando la policía llegó hasta el lugar a ver al que confesó, él les dijo, me dijo que si tenía un agente para que le sacara a un niño de la casa, pero cuando lo sacara no lo quería ver vivo, que lo botara al río o que lo echara en una bolsa, que no lo fuera a dejar en ninguna casa porque los noticieros lo podían encontrar o daba recompensa. Y seguido de una extensa indagación, la policía escuchó lo que también Colombia quería escuchar. Eso fue hace como 4 meses. Fue el señor Orlando Pelayo. Esta noticia explotó los noticieros, explotó los medios de comunicación, la mente de las personas. Rápido nombraron por noticias el dato que había hallado la policía y por supuesto Orlando fue de una vez capturado por sospecha. Claramente no se le hizo una captura formal porque pues hasta ahora lo iban a investigar. Lo llevaron ante un fiscal, lo cual él dijo, ¿cómo se les ocurre que yo le voy a hacer eso a mi propio hijo? Estoy muy preocupado, ayúdenme a encontrarlo. Empezó a actuar de una manera bastante intrigante. Se notaba como si le estuviera doliendo la pérdida de su hijo, pero como en estos casos siempre hay personas expertas en evaluar los comportamientos de las personas, en verificar de pronto las expresiones faciales, el movimiento de las manos, ver si está diciendo mentiras, si está nervioso, bueno, todo este tema de la psicología. No le creyeron mucho su preocupación pública y decidieron dejarlo retenido por sospecha, mientras indagaban más sobre la valiosa información que acababan de obtener. Sin perder tiempo fue sometido a un segundo interrogatorio. Víctor González Arjona era su abogado y contó que Orlando le dijo que había contratado a 2 personas para que sacaran el niño, que se lo llevaran. Al final aceptó cargos y fue vinculado directamente al proceso como autor intelectual del delito. Pero en este interrogatorio él decía que no tenía ni idea dónde estaba su hijo, que esa información solo se la podían dar esas 2 personas que había contratado. Ahora, él claramente les dio la identidad de estas 2 personas y la policía se fue a buscarlas. Marta Lucía Garzón Muñoz y Jorge Orlando Ovalle Moreno eran un par de delincuentes ya conocidos en Chía. Pelayo les había pagado 500.000 pesos para que se llevaran al menor. La idea era que ellos se llevaran al niño a un lugar muy lejano y que luego de un tiempo, cuando ellos recibieran indicaciones de Pelayo, le devolvieran el bebé a su mamá, pero bajo algunas condiciones que él iba a poner. La policía le dijo a Pelayo que tenía que llamar a Marta Lucía para poder ubicar la llamada, llegar hasta donde ella estaba, hacer todo el proceso de
pues captura para poderla interrogar y de esa manera pues también incriminarlos a lo que estaba pasando. A Marta Lucía y a Jorge Ovalle los ubicaron en la ciudad de Villavicencio. En lo primero que se fijó la policía era que Jorge evidentemente tenía un rasguño en el rostro, el cual era el rasguño que Ivonne había descrito en sus confesiones, lo cual le confirmó a la policía que ese hombre y esa mujer sí habían atacado a Ivonne, que Ivonne no estaba mintiendo en absolutamente nada de lo que les había contado. Y ahora, cuando la policía los encuentra, pues ellos tenían la esperanza que les dieran por fin la información de dónde habían dejado al bebé, dónde estaba, necesitaban rescatarlo con vida, llevarlo a los brazos de su mamá. Pero para sorpresa de la policía y para sorpresa de todo el país, estos dos personajes dijeron en sus confesiones: nosotros sí sacamos el menor de la casa, pero llegamos al taxi donde Orlando nos estaba esperando, le entregamos al menor con vida y nosotros nos fuimos. Yo le digo al fiscal, yo no tengo nada que ver, ¿sí? En primera instancia yo acepto el secuestro porque yo acepto que lo secuestré, ¿sí? Ya como 15 días que me estaba contactando, pero entonces yo en esos determinados días decía que no, y pues, llegó un momento que pues me cogió mal económicamente y pues, participé. Yo le dije a Marta, pues vaya a entrar, lo mío son 14 millones, 7 antes, 7 después. Marta me dijo, sí, cuente con eso. Para ese momento ya habían pasado 6 días y nadie sabía del paradero de Luis Santiago. Según las declaraciones de Jorge, Pelayo ya lleva aproximadamente un mes buscándolo insistentemente para llevar a cabo su plan. Según su relato, él se negaba constantemente, pero llegó la época de crisis económica y él decidió aceptar. Luego de aceptar el plan, se encontraron 3 veces para poder orquestar muy bien todo lo que iban a hacer. Y Jorge asegura que Orlando siempre les puso a disposición absolutamente todo, que él fue el que los llevó a la finca, les explicó por dónde tenían que entrar, cómo tenían que dejar las puertas, por dónde tenían que salir sin ser descubiertos, les puso todo, como decimos, en bandeja de plata, para que no fallaran en el plan, pero con la diferencia de haber salido de la casa, entregarle al niño con vida y ellos irse hacia un lado y Orlando hacia el otro. Ellos también contaron en sus confesiones que para ese momento del rapto, ellos no sabían que Orlando era el papá del niño, simplemente que ni siquiera tenían ningún lazo familiar. Hicieron lo que les pidieron por 500,000 pesos y ya. Que ellos vinieron a enterarse que era el papá cuando lo vieron en televisión pedir que por favor liberaran al niño. Ellos en el lugar donde estaban, pues Jorge le dijo a Marta como, ese no es el hombre que nos contactó y resulta que es el papá. ¿Dónde está el niño? ¿Qué hizo con él? Ellos no tenían ni idea, aunque también de pronto pensaban que simplemente lo escondió, pero que no le hubiera quitado la vida a su propio hijo. Jorge Ovalle y Marta Garzón fueron procesados por homicidio agravado y secuestro, sentenciados a 27 años de prisión. Jorge fue enviado a Cómbita y Marta al Pedregal de Medellín. A los 7 días, el 29 de septiembre, Pelayo volvió a sorprender. Confesó que sus cómplices efectivamente le habían entregado al niño con vida, pero no solamente eso, confesó haberlo traído justo al lugar en donde estamos, en el Cerro de Lourdes, y dejarlo abandonado en este lugar. Pero nunca dijo nada del estado físico del menor. Él simplemente les dio la ubicación. Así que sin perder tiempo, tratándose de un niño, porque cuando son casos de menores, pues las autoridades despliegan los operativos más rápido. Al día siguiente, el 30 de septiembre, hasta este lugar llegaron muchos policías. Un gran operativo empezó a desarrollarse en este lugar. Como les dije, él no había dado alguna indicación del estado físico del menor y claramente todos tenían esperanza de vida. Los medios de comunicación estaban cubriendo el caso casi que en vivo y en directo.
La policía llegó muy temprano porque en estos casos cada segundo que pasa está marcando la línea entre la vida y la muerte. La esperanza es lo último que se pierde y por supuesto todos decían tenemos que encontrarlo rápido, al menos antes de que pierda la vida o encontrarlo con vida, no sabemos, pero lo vamos a encontrar sano y salvo. El tiempo iba transcurriendo y tal vez también iban perdiendo la esperanza de encontrarlo porque ya llevaban varias horas en el operativo, buscando en cualquier lugar de esta montaña, en las casas aledañas, en los matorrales y pues nada daba resultados. Hasta que un policía venía caminando justo por esta carretera, tal vez verificando lo que existiera aquí y encontró en este lugar una lona color blanco. Él se acercó, la lona estaba ubicada aquí, la abrió para verificar el contenido y lo primero que vio fue al parecer una cobija de bebé. Él toma la lona, la voltea para vaciar el contenido y lo que cae al piso cuando descubrió lo que había en su interior, la única reacción que tuvo él fue gritar desgarradoramente. Los policías que estaban muy cerca, tal vez allá abajo, por toda la carretera, no sé, lo escucharon y vinieron rápido hasta este lugar y encontraron el pequeño cuerpo de Luis Santiago ahí. Yo sé que ustedes conocen el caso y ya sabrán la manera en que lo encontraron, no hace falta decirlo. Pero lo único que uno puede decir en este momento, al menos yo, es que ni siquiera me imagino, no dimensiono el impacto que ellos recibieron cuando por fin lo encontraron. Primero perdieron las esperanzas de vida y la forma en que estaba el bebé no tiene ninguna descripción, o sea, no hay palabras para eso. El CTI llegó hasta este lugar a hacer el levantamiento del cadáver. También desde este lugar llamaron a Ivonne a darle la noticia. Cuando la llamaron le dijeron encontramos a su bebé. Ella lo único que sintió fue alegría. Ella nunca tuvo ese pensamiento que su bebé no estaba ya aquí en este plano con vida. Y ella sintió una emoción muy grande y dijo, ¿dónde está? Quiero ir a verlo, lo quiero abrazar, con esa ilusión que tenemos las mamás de ver a nuestros bebés. Pero el agente, pues, con la responsabilidad más difícil que es comunicar este tipo de noticias, y más cuando es un caso tan impactante, bueno, cuando se trata de niños no hay palabras, le dijo, lo encontramos, pero está sin vida. Ivonne perdió la cabeza, golpeaba todo, gritaba, se tiraba al piso. Obviamente esta reacción todos sí no la podemos imaginar, como el desespero, la impotencia. Yo creo que también ella sentía como, ¿por qué no luché más? ¿Por qué no me defendí más? Ella sentía que podía dar más para haber salvado la vida de su hijo, pero sencillamente ella lo hizo en el momento, luchó con todas sus fuerzas porque lo único que ella quería era que no le hicieran nada, pero esta situación ya se salía totalmente del control de Ivonne. Ella lo único que podía hacer era orar, esperar que su bebé estuviera bien. Los resultados de medicina legal arrojaron que la muerte del niño fue por asfixia mecánica, le taparon nariz y boca, no lo dejaron respirar. No se encontró violencia física, de pronto algún golpe, nada de eso se encontró. Pero además de eso, se encontró rastros de líquido seminal en la ropita del bebé, en su cuerpo. Lo cotejaron con el ADN de Orlando y era el mismo ADN de Pelayo. Pero él nunca aceptó haber abusado íntimamente de su propio hijo. Ese resultado quedó ahí porque nunca pudieron sacarle la verdad. Nunca contó cómo había sido realmente la historia, al menos eso es lo que parece cuando uno escucha todo eso y es lo que parece cuando uno analiza, investiga o tal vez lee los resultados de medicina legal.
Se llevó su entierro en medio de una multitud de personas que llegaron hasta Chía para acompañar a su madre. Y en medio de todo este proceso, Yvonne se enteró que estaba embarazada. Ella nunca se negó a la idea, nunca rechazó a ese nuevo bebé que venía. El bebé, pues cabe aclarar, también de Orlando Pelayo. Y ese fue el motivo para ella de seguir adelante con la lucha, porque se tenía que mantener bien para poder llevar a buen término su nuevo embarazo. En medio de la crisis tuvo para ella una buena noticia, y es que una nueva vida es una nueva luz, y en este caso fue así. Un mes después de la muerte del bebé, el juicio contra Pelayo ya había arrancado, y la pregunta que todo el país se hacía era por qué había sido capaz de cometer tal crimen. ¿Qué era eso tan fuerte que lo había motivado a secuestrar a su bebé, a quitarle la respiración, a no tener ni siquiera la compasión de, en el momento de taparle su naricita y la boca, no tener un poco la compasión de verlo y decir, no puedo hacer esto, es mi hijo? Uno nunca se imagina que un papá o una mamá le hagan daño a su sangre, pero hemos conocido tantos casos y les he contado tantas historias que efectivamente sí los hay, sí existen. Uno como mujer lastimosamente no puede conocer nunca a la persona con la que está, ni tampoco el hombre a la mujer con la que está, porque pues esas cosas se van viendo en el camino. Orlando aparentaba ser un padre espectacular emocionalmente para su hijo y resultó siendo lo peor, resultó siendo un criminal sin ni un tipo de sentimiento ni absolutamente nada. Además, también me compadezco mucho de la familia de Orlando, de sus hijas, al ver que su propio papá le quitó la vida a su hijo. Ellas en ese momento no sabían, no tenían ni idea que él ya tenía un bebé. Tal vez toda esa noticia y todo el tema de la desaparición de Luis Santiago hizo que sus hijas se enteraran. Pero para el momento, ya un mes después, todavía este tipo no decía qué lo motivó, qué era eso tan fuerte que le ganó al amor de padre. Hasta que por fin, con todos los medios policiales, psicológicos, todas las armas que se puedan utilizar para que un criminal hable, confesó. La razón, sencilla, tenía esposa y esto ya le estaba generando inconvenientes en su matrimonio y sabía que Luis Santiago era un impedimento para él seguir bien con su esposa. Eso fue la motivación más grande que tuvo él para acabar con ese bebé de sus ojos que Colombia nunca va a olvidar. Luis Santiago representaba para él un obstáculo y era la prueba de su infidelidad. Él en las audiencias dijo, no aguantaba más ese hostigamiento y chantaje, prácticamente me tocaba estar con ellos día y noche y la presión de que mi esposa no se fuera a enterar me tenía desesperado. Ustedes abajo en los comentarios me van a responder si esto es o no es motivo para lo que pasó. Yo ya sé que me van a responder, pero quiero que ustedes me dejen saber abajo lo que piensan de todo esto. Edelmira Sánchez era la esposa de Orlando Pelayo. Ella conocía a Yvonne, sabía que tenía un bebé, sabía lo que estaba pasando en ese momento, pero no sabía quién era el padre de Luis Santiago. Y tampoco creo que nunca se imaginó que su propio esposo fuera el papá de ese niño que estaba levantando a gritos a Colombia y exigiendo justicia. En el momento de la confesión también Yvonne se enteró que su pareja estaba casada, que tenía esposa, que siempre había tenido un presente, que nunca fue un pasado, que tenía dos vidas paralelas y también fue un impacto sentimental para ella. Pero no más grande que el impacto que le estaba generando enterarse de lo que le había pasado a su bebé. Orlando fue acusado como el autor intelectual del crimen y el 13 de diciembre del 2008 fue condenado a 58 años de prisión. Fue enviado a la cárcel La Tramacúa, la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. Para allá lo enviaron a cumplir su condena. Yvonne ya había logrado un poco de lo que quería, era justicia, porque realmente aunque haya justicia, aunque haya una compensación económica, pues nada va a llenar
ese vacío que queda luego de perder un bebé. Y es que, como dicen por ahí, las muertes tienen un nombre. Si se muere el esposo o la esposa, viudo. Si se muere los padres, huérfanos. Pero para la muerte de un hijo no hay nombre. Y si existe el nombre, también me lo dejan abajo en los comentarios, porque hasta donde sé, ese dolor no tiene ningún tipo de descripción, tanto que ni nombre le han podido dar. Quisiera decirles que Orlando Pelayo actualmente en el 2024 sigue cumpliendo su condena en la cárcel, pero no es así. Tal vez no sabemos de pronto en nuestros conocimientos como seres humanos si la justicia terrenal lo hizo pagar o si tal vez la justicia divina, porque el 10 de abril del 2023 fue trasladado e internado también en el Hospital Rosario Pumarejo López de Valledupar por presentar insuficiencia cardíaca, fallas renales y diabetes. Allá le prestaron la atención, siempre estuvo custodiado, pero el 21 de abril, 11 días después, salió la noticia de que Pelayo falleció. Si se preguntan cuál fue la reacción que tuvo Ivonne luego de conocer la muerte de este hombre, fue: la verdad, me quedo sin palabras porque es un sentimiento de frustración, de rabia y de tristeza, porque se fue con la verdad en la boca. Él nunca quiso decir la verdad. Hola mis amores, yo soy todos mis seguidores, mi gente linda. Yo sé que muchos estaban esperando pues a que yo me pronunciara acerca de la muerte de este señor. Lo único que sé decir es, lo único que en este momento yo estoy sintiendo es tanta frustración, porque yo hubiera querido escuchar por qué hizo eso, porque tanto pagó, tanto dolor, tanta impotencia de que no fuera sincero y dijera la verdad, porque tanto daño a un ser tan inocente y a una persona que le dio tantas cosas, tanto amor, tanta paciencia, que de hecho, como alguna vez hablábamos con los investigadores, que porque yo no lo había demandado por alimentos, y yo decía que no, que realmente pues lo que se da y la persona que ama da sin condiciones y que yo no necesitaba hacer eso. Yo creo que la mayor prueba de tanto cariño, de tantas cosas bonitas, fue Santiago, que fue la prueba más bella y hermosa que existió hacia ese señor. Lamentablemente él nunca valoró tanto amor y tantas cosas bonitas, y aún me queda en la cabeza y en el corazón la pregunta: ¿por qué fue tan miserable? ¿Por qué nos hizo tanto daño? ¿Por qué tanto daño? ¿Por qué maquinar tanta cosa tan horrible? No me alegra porque, les digo, hay una familia detrás de ese señor, y por más malo y por más de todo que fuera, es su familia, es su sangre, y yo los entiendo. En ese momento no deben de estar muy bien, pero da más dolor y más frustración que se haya ido con una verdad que nunca dijo. Eso sí me da rabia, me duele y me siento frustrada, que se fue con la verdad, con lo que tenía que decir, porque fue tan miserable. Pero pues nada, lo único que yo sé es que pues pobrecita la familia, porque en este momento deben de estar sufriendo, deben de estar pasando cosas muy duras, y no me alegra para nada. Pero lo único que sé decir es, él mismo buscó sus desgracias. Hubiera podido alejarse del niño si no lo quería, si no quería estar con él, nadie lo iba a obligar a nada, pero ocasionar tanto dolor con tantas mentiras y llevárselas, eso es lo más frustrante. Y como les dije ahorita, en el lugar donde encontraron el bebé, los resultados no arrojaron que haya sido abusado, pero sí tenía ADN de Orlando Pelayo en su cuerpo. Él nunca aceptó cargos, ni tampoco nunca dio una explicación válida de cómo llegó su ADN al cuerpo del niño. No llegó nunca. Por eso Ivonne
Y yo también digo, algo más pasó en la historia que no vamos a saber nunca más, porque el tipo se fue con su secreto a la tumba y pues los otros dos criminales, los que sacaron al bebé, pues no saben qué pasó desde el momento en que se lo entregaron a Orlando. Esto es un caso que simplemente nos deja un mensaje donde no debemos dar por sentado que conocemos a una persona al 100%, porque nunca sabemos cómo puede actuar en algún momento de desesperación. Claro, ese motivo no era desesperación para decidir acabar sobre la vida, y menos sobre la vida de su propio hijo. O sea, nada es motivo para acabar con la vida de ninguna persona, absolutamente nada. Y a veces me duele leer los comentarios de muchas personas en otros casos donde justifican la agresión que llevó la víctima simplemente por tener conductas que no van con las ideologías de las personas que comentan. Pero sea lo que sea que pase, nada justifica quitarle la vida a otro ser humano. Y en este caso, ojalá todos lo recuerden, que uno es la única persona que puede refugiar a sus hijos, que uno tiene que estar pendiente de absolutamente cualquier situación a la que ellos se expongan. Ni siquiera uno se conoce, no sabe las reacciones que pueda tener en diferentes situaciones. No hablo de ir a acabar con la vida de otra persona, pero en diferentes situaciones el nivel de estrés puede ser muy alto y algunos tienen el umbral de estrés bajo y otros son capaces de soportar altos niveles. No se sabe. Pero el mensaje de esto es, uno no debe dar por sentado que conoce 100% a una persona, porque no es así. Y en este caso, Ivonne pues ya tenía su parejita, era lo que soñaba una niña y un niño, y pues las ilusiones, de pronto uno como mujer peca bastante en dejarse llenar de palabras y nunca mira las acciones, pero pues siempre valen más los hechos que las palabras. Y en este caso, Ivonne se dejó de pronto deslumbrar. No critico, porque todas las mujeres nos hemos dejado deslumbrar, conquistar. Las mujeres somos muy sentimentales, entre más nos concentran, entre más palabras, entre más detalles, pues uno más está ahí, ay, qué lindo. Obviamente eso le pasó a Ivonne, totalmente entendible, pero bueno, ya cada persona tiene como su propio destino y este hombre tenía un destino pactado. Ahí es donde también les pregunto si la justicia divina o la justicia terrenal, ¿cuál de las dos es más fuerte? Quiero saber ustedes qué piensan, porque esos ojos azules de Luis Santiago, Colombia nunca los va a olvidar. Yo siempre lo recuerdo y sé que todos ustedes también lo recuerdan. Sus ojos azules siempre serán el significado de luchar por los niños, cuidarlos y protegerlos, así no sean hijos de nosotros. También velar por la seguridad del niño que tú ves pasando por el lado. Si tú ves algo sospechoso, algún comportamiento, no vayas a coger al niño porque tú puedes ser sospechoso. Mira, si tú ves un niño perdido en la calle, de pronto desubicado, obsérvalo, cuídalo desde lejos. Si ves que alguien lo toma, verifica quién se lo llevó, da alerta a la policía si ves algo ya que se sale del contexto, pero siempre ustedes también pueden ayudar a cuidar a los niños del mundo, no solamente de Colombia. Siempre, siempre nosotros con nuestros ojos podemos ser grandes escudos para todas esas vidas inocentes que están en la calle, en la casa, que están en nuestro país y pues bueno, en el mundo entero.